sacamos así. Ya lo tenemos fuera. Es un puente rectificador de 35 amperios. 3505. Miraremos el datasheet para intentar conseguir las características. Vamos con el transistor. Vamos a ver. Todo esto es material de desguace y es posiblemente material que está correcto, como la mayoría de equipos que se tiran a la basura. Casi todos los componentes están bien, pero hoy en día no se repara prácticamente nada y va todo a parar a la basura. Entonces es importante recuperar aquellos componentes que todavía tienen una vida útil. Vale, ya lo tenemos fuera. Viene con un aislador para que no haga contacto el colector del transistor con el radiador. Vamos a extraerlo. Poco a poco. Y bien, ya lo tenemos. Bueno, es un transistor de potencia y la referencia es 2N5038. También cogeremos el datasheet, si lo tenemos, y lo localizamos y veremos a ver qué características tiene. Pasamos a la fase de comprobación. Vamos a utilizar primeramente el tester en modo comprobación de diodos. Lo tenemos aquí ya preparado y vamos a ver. En primer lugar, seguramente sea NPN. Vamos a comprobar que este sea la base. Efectivamente, está dando una caída de 0,5. Tenemos entre colector y base esa caída. Lo probamos a la inversa para descartar que esté cruzado. Efectivamente no hace contacto. Pasamos al emisor, o sea, sí, al emisor. Entre base y emisor. Vemos que tiene una caída de 0,5 con 81. Probamos a la inversa para ver que no haya fugas y efectivamente está correcto. Vamos a comprobar entre colector y emisor que no haya fugas y es correcto. Lo tenemos comprobado. Vamos a pasar al puente. El puente lo limpiaremos. Tiene restos de
tiene restos de silicona térmica. Perfecto. Bueno, aquí tenemos marcado en el cuerpo cuál es el positivo. Tenemos aquí este de aquí y en teoría el negativo sería este de aquí, el de la esquina opuesta. Vamos a comprobarlo. Efectivamente nos está dando una caída de 0,52. Vamos a la otra entrada de alterna. 0,53, correcto. Comprobamos la entrada de alterna, que no haya ninguna fuga, correcto. Y a la inversa en la salida positiva. No hay nada. Y nada, correcto. Vamos al terminal negativo. En la salida en el pin negativo nos da una caída de 0,5 en un extremo y 0,5 en otro. Probamos a la inversa para descartar la avería del componente y es correcto. Bueno, para realizar este proyecto también vamos a utilizar este transformador que está recuperado. De hecho era de una lámpara halógena de pie, de estas de comedor, y estaba en la basura. Y bueno, vamos a comprobarlo que realmente funcione. Es de 12 voltios, 220 a 12 voltios, y nos proporciona una potencia de 100 volts amperes. Vamos a comprobarlo. Conectamos el enchufe a la entrada de 220 . Bueno, ya lo tenemos. Vamos a enchufar. Lo tenemos enchufado y vamos a proceder a comprobar la tensión del secundario. En este caso nos tendría que dar sobre unos 12 voltios. Tester en alterna.
Pues efectivamente nos está dando en vacío sobre unos 13 voltios en alterna. Entonces pues vamos a poner aquí para que se vea mejor. Nos está dando sobre unos 13 voltios. Vale, lo damos por bueno. También vamos a utilizar otro transistor, también recuperado, 2N5038, de las mismas características que el anterior, que comprobemos. En este caso también es reciclado y vamos a comprobarlo en este caso con un tester de estos de los chinos, tester de componentes que va bastante bien. Y vamos a proceder a su comprobación. Pues aquí lo tenemos. El transistor nos está dando una beta de 148 y está correcto. Muy bien. Bueno, tenemos aquí los datos de los componentes que hemos reciclado. En este caso tenemos el transistor 2N5038, que nos aguanta 20 amperios. Es un transistor de potencia NPN. Nos aguanta 90 voltios entre emisor y colector y tiene 140 vatios de disipación de potencia. El encapsulado lo tenemos en TO-3, que es el típico encapsulado que utiliza también el archiconocido transistor de potencia, el 2N3055. En este caso, este transistor, el 2N5038, está por encima de las características del 2N3055. Luego tenemos el puente rectificador, que efectivamente es de 35 amperios y 600 voltios. Y luego aquí en la esquina derecha, en la esquina inferior, he apuntado también un transistor de potencia que vamos a utilizar para el proyecto. En este caso es un TIP 121, es un Darlington de potencia NPN con 5 amperios de corriente, 80 voltios de colector emisor y 65 vatios de disipación de potencia máxima. Con estos componentes y algunos más vamos a realizar un proyecto que os voy a presentar el esquema a continuación. Este es el esquema que os propongo hacer. Vamos a realizar una fuente de alimentación de 12 voltios, 8 amperios, estabilizada. Como podéis ver, el esquema es un clásico, es un regulador serie, totalmente transistorizado, no lleva ningún integrado. Y vamos a pasar a su realización con los componentes que tenemos. Bueno, y aquí tenemos los componentes que vamos a utilizar. Vamos a ir paso a paso. Primero montaremos el puente más los condensadores electrolíticos e iremos comprobando a ver qué tal va. Bueno, hemos avanzado bastante en la construcción de la fuente.
Aquí tenemos la placa, como podéis ver, montada. Tenemos lo que es los dos condensadores y la regleta para la entrada del puente rectificador. Entonces, llegados a este momento, vamos a probar con el osciloscopio las señales que produce el puente a la salida y ver qué tensión tenemos al final de los condensadores. Aquí tengo ya el transformador, no sé si lo podéis ver ahora, el transformador con el puente ya conectado y montado en el refrigerador. Bien, vamos a probarlo. Vamos a probar con el osciloscopio a la salida del puente. Vamos a ver. Tenemos esta señal. Y bueno, lo siguiente que vamos a hacer es meter el filtro y a ver qué conseguimos. Bueno, aquí tenemos la onda correcta. Si os habéis fijado anteriormente, no nos daba correctamente la señal de un rectificador de onda completa típico. Y era debido a que, primero, no tenía carga conectada a la salida del puente, estaba en vacío, y en segundo lugar tenía la sonda del osciloscopio descalibrada. Ahora podemos observar que la onda es perfecta, como corresponde a un puente rectificador de onda completa. Y aquí vamos a ver ahora la carga que le hemos conectado a la salida del puente, una resistencia de 1K5, y podemos observar que se comporta perfectamente. Muy bien, pues tenemos cerca de los 17 voltios. Esto lógicamente en vacío. Teníamos a la salida del transformador teníamos 13 voltios eficaces en vacío, en alterna. Rectificamos y después de la caída de tensión en los diodos del puente, cargamos los condensadores con la tensión de pico. Y en este caso pues son esos 17 voltios. Muy bien, pues continuamos en el montaje y el siguiente paso pues ya probaremos prácticamente ya con la fuente montada a ver qué resultado nos da. Bueno, pues ya tenemos bastante adelantado el circuito de la fuente. A falta de conectar los transistores de potencia, montarlos en radiador y conectarlos al circuito. Y a falta de conectar también el potenciómetro que nos permitirá regular la tensión de salida en un margen alrededor de los 12 voltios. Vamos a darle la vuelta a la placa. Y bueno, así nos ha quedado el circuito. Hay que tener en cuenta que si vamos a hacer circular 8 amperios por el circuito, tenemos que ponerle el conexionado de los componentes con hilo del grosor adecuado.
En este caso yo estoy utilizando hilo de 0,8 y seguramente sería mejor ponerle casi hilo de 1 milímetro, excepto en aquellas zonas que sabemos que no va a circular dicha corriente. Bueno, tenemos el polímetro preparado. Enchufamos. Bueno, tenemos una salida de 12,41. Vamos a probar el potenciómetro. Vemos que nos regula desde, pues mira, está bien, desde 5 voltios al mínimo hasta casi los 16, pero bueno, esto es en vacío. Seguramente en carga, si llegamos a los 15 ya estará bien. Pues nada, funciona de momento bien. Cuando la tenga montada en chasis la probaremos más a fondo, y en carga miraremos las tensiones de salida y el rizado que pueda tener en carga con el osciloscopio. Y bueno, vemos que funciona correctamente. Bueno, pues a efectos prácticos vamos a montar la fuente de alimentación en esta caja. Ya he cortado la placa que nos servirá de soporte. Aunque la veáis así llena de agujeros, es una chapa bastante fuerte, está recuperada de otro montaje y nos va a servir para soportar todos los componentes de nuestra fuente de alimentación. Y bueno, la caja es una caja que compré hace algún tiempo y la tenía por aquí precisamente para alguno de estos proyectos, y la vamos a emplear para esta fuente de alimentación. Bueno, pues vamos a empezar con el mecanizado de la placa. Vamos a ir colocando todos los componentes: transformador, placa de circuito impreso y los radiadores de los transistores de potencia y el puente. Bueno, pues ya tenemos el soporte para el transformador toroidal. Y bueno, me he encontrado que no tengo la placa de aislamiento para el transformador toroidal de la parte inferior. Entonces, con un simple CD usado lo vamos a utilizar como aislante inferior para que no toque el bobinado, no toque directamente sobre el chasis. Así nos aseguramos un mejor aislamiento y posibles fallos en el futuro. Vale, colocamos todo. Y vemos que nos queda bastante bien. Casi a la medida. Apretamos y bueno, pues ya lo tenemos. Tenemos nuestro transformador ya fijado sobre la placa de montaje. Por aquí nos sobra un poco, que luego lo cortaremos para que no nos toquen
en el panel trasero de la caja. Y bueno, pues continuamos. Bueno, ya tenemos la placa del circuito acollada al chasis, a la placa de montaje. Tenemos también el radiador este de aquí, que también está montado. Al final, el puente rectificador lo pondremos acollado en uno de los paneles, el de atrás. También nos servirá para refrigerarlo. Y este lo utilizaremos exclusivamente para el Darlington, el TIP 121 y uno de los transistores de potencia. En este caso el 2N5038. Nos queda todavía acollar el otro transistor con su radiador correspondiente y continuamos. Enseñaros el detalle constructivo, la manera de montar transistores de potencia sobre radiador, sobre todo si este radiador lo vamos a acollar a la placa, va a hacer contacto eléctrico con la placa de montaje, placa de aluminio. Pues claro, necesitamos aislar el cuerpo del transistor, aislar eléctricamente del radiador el cuerpo del transistor para que no nos haga contacto el colector, que en este caso nos va a ir a positivo. Y quería mostraros la manera que normalmente se realiza este aislamiento, ¿no? Hemos aprovechado la lámina de silicona térmica que teníamos en el radiador recuperado. La hemos puesto y le he puesto también dos arandelas aislantes. Son de este tipo, arandelas de nylon con un reborde, de tal manera que no se entra en el taladro del radiador.
e impide que la arandela se mueva y acabe haciendo contacto con el tornillo con el radiador. En este caso, he visto que estas láminas que se colocan de aislamiento, que son así grises de silicona, hay algunas también rosadas. Normalmente todos los que he desmontado no llevan silicona térmica, no llevan pasta de silicona térmica, y se montan directamente con el aislante. Y bueno, vamos a proceder a montarlo en el chasis, en la placa de montaje, y continuamos. Bueno, ahí tenemos en detalle el transistor de potencia, el segundo, ya montado, con la mica aislante y su correspondiente pasta térmica. Y el otro lo tenemos también ya montado en el chasis, en esta posición. Ahí lo podemos ver. Y bueno, la placa ha quedado bastante bien, como podemos ver. Nos queda meter la placa de circuito impreso y listo. Bueno, pues tenemos todos los elementos ya cableados de la fuente y con los transistores de potencia, el Darlington montado también en el radiador. Al final el puente rectificador, como íbamos muy justos de espacio, lo hemos montado, como podemos ver, aquí en la esquina, acollado a la placa trasera de aluminio, que nos servirá de disipador. Y el transistor Darlington lo hemos montado por la parte de atrás en una pequeña PCB de prototipo y un bornero, un regletero para hacer todas las conexiones a los transistores de potencia. Así nos ahorramos espacio, ya que vamos bastante justos. Bueno, pues mirad, para probar la fuente, como no tengo carga electrónica, es algo que tengo pendiente y lo montaremos en un próximo vídeo, montaremos una, pues voy a utilizar esta resistencia de 8 ohmios y 60 vatios que colocaremos a la salida y nos servirá de carga para aumentar la intensidad que está entregando la fuente. Esta fue recuperada, no sé de qué equipo, no me acuerdo ahora mismo. Y bueno, es una buena resistencia para hacer pruebas. Bueno, como podemos ver, tenemos a la salida 1,44 amperios a una tensión de 12 voltios. De momento está todo frío. No hay nada que... La resistencia está templada.
Tendríamos que probarlo a más intensidad, bajando la tensión de salida de la fuente, a ver qué amperaje podemos obtener. Vamos a ir bajando la tensión. Perdón, hay que subir tensión. Y como vemos, la máxima tensión de salida se nos queda en 13 voltios. Vamos a mirar a la entrada de los electrolíticos y tenemos una tensión de 15 y medio. Esta es la diferencia que tenemos entre la entrada y la salida del regulador. Tenemos 15,5 en la entrada y 12,10 a la salida. Muy bien. Vemos que a medida que bajamos, la fuente queda menos cargada, circula a menor intensidad y por lo tanto la tensión de entrada también nos sube ligeramente. Estábamos en 15 y medio y ahora estamos a 16. Muy bien. Volvemos a subir. La máxima tensión que nos puede entregar ahora mismo es de 13 voltios. Con una entrada de 15 y medio. Perfecto. Puente rectificador, pues prácticamente está templado. No hay problema. Muy bien, pues de momento hasta aquí las pruebas. Vamos a ver si podemos meterle una carga de 12 voltios que consuma más amperaje para poderlo poner bien a prueba. Vamos a probar con una célula Peltier, que estas consumen sobre unos 4 amperios a los 12 voltios, con su respectivo radiador para disipar el calor. Bueno, vamos a ver, he puesto un radiador encima de la Peltier para que disipe mejor la potencia. Bueno, tenemos a baja tensión, más o menos a 4,6 voltios, y tenemos un consumo, lo estamos viendo ahí, de 1,2 amperios. Vamos a ir subiendo tensión. Cinco, 6, 8, 10 y 12 voltios. Bueno, tenemos un consumo de 3 amperios. ...2,9, 3 aproximadamente. Y bueno, vemos que esto no se calienta en absoluto. Sobre un consumo de 3, no hay calentamiento de ninguna clase. Vamos a subir un poco más la tensión, si nos permite. No, estamos en 12,2.
tensión máxima. Muy bien. Pues seguimos probando y a ver qué tal. Llegados a este punto, vamos a comprobar también la caída de tensión que tenemos en la entrada. Del circuito de regulación. Vemos que teníamos 12 voltios a la salida y aquí justo en la entrada a los capacitores, a los electrolíticos, tenemos 14,95, o sea, nos mantiene más o menos los 15 voltios, habiendo una diferencia de 3 entre entrada y salida aproximadamente, 3,2. Muy bien, esto a un consumo de 2,6 amperios. Bueno. Ok. Vamos a comprobar también con el osciloscopio la diferencia de tensión que nos cae en el puente rectificador. Comprobaremos la entrada al puente rectificador y la salida y mediremos las tensiones de pico a ver qué diferencia hay. Pues mirad, ahí tenemos aquí tenemos la forma de la señal. A la entrada del puente tenemos una tensión de pico a pico de 36,8 voltios aproximadamente. Y una tensión de pico que nos llega a los 18,4 voltios. Aproximadamente. 18 voltios. Y hemos dicho que aquí en la salida del puente rectificador tenemos 15 voltios. Ya sabemos que los capacitores se cargan a la tensión de pico y tenemos una diferencia de tensión de 3,4 voltios. Nos están cayendo en el puente rectificador 3,4 voltios. Es una barbaridad. Bueno, pues vamos a continuar con el montaje de la caja. Lo que vamos a hacer va a ser terminar los mecanizados del panel posterior. Meteremos cable de red, portafusibles, y en el delantero, en el panel delantero, pues montaremos las bornas, montaremos un interruptor de red, el potenciómetro, y luego para completar el montaje pues le añadiremos un amperímetro voltímetro de estos de los chinos, que nos quedará mejor y más presentable la fuente. Pues venga.
Bueno, pues tenemos montado ya y mecanizado el panel. Aquí lo podéis ver. Por la parte de atrás. Y vamos a proceder al cableado del mismo en la caja. Bueno, pues quería mostraros el detalle de las patas que le hemos montado, que nos va a servir también para acollar el chasis. Tenemos las 4 patas atornilladas y sobre lo que nos sobresalen los tornillos, pues ahí vamos a acollar la placa, que ya la tengo taladrada, y así nos quedará de forma rígida. Ya tenemos la fuente terminada. La verdad es que el espacio ha sido justo, pero bueno, ha cabido todo. Y bueno, vamos a conectarla y a ver qué tal funciona. Bueno, vemos que tenemos la regulación perfecta. Correcto. Vamos a enchufarle una carga para ver que realmente nos funciona el amperímetro. Tenemos a 5 voltios, nos está consumiendo 700 miliamperios. Subimos tensión. Y a 13,1 casi los 2 amperios. Bueno, el día que tengamos una carga electrónica la probaremos a más intensidad. De momento lo damos por concluido. Nos faltaría poner el botón. Mostrar la parte posterior también.
Hemos puesto un portafusibles y la entrada de red, y aquí es donde va collado el puente rectificador, y no tiene más. Colocamos la tapa. Bueno, consideraciones finales sobre la fuente. Bueno, habíamos dicho que íbamos a sacar 12 voltios 8 amperios. Esto haciendo cálculos con el transformador de 100 volts amperes no va a ser posible. Como mucho podemos sacar sobre los 6,5, como mucho. Pero ya digo que es por el tema del transformador, que no da más potencia. Si tuviéramos un transformador de 160 volts amperes, pues perfectamente podríamos sacarle los 8 amperios. Estamos limitados por el transformador. Y bueno, decir que este circuito es muy versátil. Se puede ampliar, por ejemplo, si tuviéramos un transformador de 12 voltios, 16, 15 amperios, podríamos sacar más corriente añadiendo más transistores, con su correspondiente resistencia de emisor. En cascada, tantos como hagan falta. Incluso si tenemos un transformador de 20, 30 amperios, 12 voltios, 30 amperios, y queremos sacar una corriente de 20 a 25, pues es ir añadiendo transistores. Con 4 o 5, pues podríamos sacar perfectamente los 20 amperios.